estaba medio vacío y ya había llegado a creer que la poesía había sido abandonada por los malagueños. Digo que no, y me alegra saberlo. Estamos aquí para presentar el último libro de Inés María Guzmán, que se llama El violín debajo de la cama, que ha publicado Ediciones Vitruvio en una colección que tiene una connotación muy malagueña que se llama Baños del Carmen. En el prefacio que escribí para la edición del libro y que figura al frente del mismo, y que espero que sea una razón también para que ustedes lo compren, si aún no lo han hecho, espero que lo hagan inmediatamente, hablo de la excepcionalidad de este libro. No solo porque es un libro largamente macerado y escrito en el corazón antes que con las palabras y con los versos. Por lo tanto es un fruto muy maduro. No solo porque representa una cumbre y un punto de llegada en la poética de la autora, que tiene ya en su haber más de una veintena de libros. Y no solo por la propia materia del libro, que es la historia de una amistad que va más allá del amor y de la propia amistad. El violín debajo de la cama se constituye siguiendo el modelo y el ejemplo de algunas grandes obras de la poesía española. Hay que recordar las coplas de José Manrique a la memoria de su padre, o el llanto de Ignacio Sánchez Mejía, de Ignacio Federico García Lorca. Es un libro en torno a una persona. El libro de Inés es un homenaje, desde el primer verso hasta el último, a un amigo que también lo fue mío, Javier Espinosa. Javier Espinosa era poeta, músico y sobre todo un espíritu delicado y sensible que abandonó este mundo tal vez porque no podía sobrellevar la mediocridad que le rodeaba. Cuando se escribe un libro de poemas en torno a otro poeta es difícil que la fuerza de la palabra del poeta no se acabe imponiendo a la propia palabra del autor, en este caso autora. Este peligro Inés María Guzmán ha salido indemne, es decir, en el violín debajo de la cama está Javier Espinosa, el espíritu de Javier Espinosa, la personalidad de Javier Espinosa, la poesía de Javier Espinosa, pero se ha producido una afortunada simbiosis con el espíritu, la poesía, la personalidad y las palabras de Inés María Guzmán. Pero todo esto ustedes van a tener constancia ahora cuando Inés María nos lea los poemas de este libro, que es el último de su cosecha, y por eso una muestra de cómo la obra de la autora va creciendo en intensidad, en armonía y en riqueza expresiva. Todas las señas de identidad que se pueden apreciar en la poesía de Guzmán están en este libro de una manera eminente. Intimismo, sencillez, ritmo, calidez son algunas de las características de la poética de Inés María Guzmán. Experta en teatro, en música y en danza, como no podía ser de otra manera, una musicalidad, un ritmo y un pulso especiales se muestran también en sus libros de poesía. También su independencia de las tendencias y modas, que también las tienen y las sufren, de la poesía española actual. Desde 1975, Inés comenzó a escribir poemas, siempre se ha mantenido fiel a la única fuerza creativa de su corazón. Es decir, que nunca se ha mentido poéticamente, cosa que no es tan frecuente como pudiera pensarse en el panorama de nuestras letras, lleno de buhoneros profesionales y especialistas en escribir al dictado de la moda que dictan los gurús de la poesía y sus fieles seguidores, constituidos en auténticas mafias que dominan editoriales, revistas e instituciones. Me detengo especialmente en este punto, ya que hoy, y aquí, con mis palabras sobre el libro que presentamos, como están recogidas en el libro y ustedes pueden leerlas, quiero poner de manifiesto y personalizarlo en Inés María, lo que de heroico tiene la fidelidad a una vocación en circunstancias tan adversas como a veces se desarrolla la de los poetas, escritores o artistas que viven alejados de los centros de poder
que los hay, donde se administra no solo la gloria y los honores y reconocimientos, sino hasta la propia identidad de su ser como creadores. Es de todo punto admirable y hay que reconocerlo, y como un reconocimiento a todos ellos lo personifico en nuestra poeta de esta tarde, es heroico, digo, mantener intacta esa vocación poética y además con entusiasmo y fervor inmaculado, pese a la indiferencia y a la ignorancia en la que a veces viven los creadores alejados en ciudades, en lejanas ciudades, alejados de los que administran miserablemente los reconocimientos. A expensas, a veces, arbitraria de la decisión de responsables de instituciones como esta o como otras, ateneos editoriales, publicaciones, concejalías y consejerías, poetas, escritores y artistas se mantienen fieles a su vocación y firmes en su decisión de entregar sus vidas, sus trabajos, sus días y sus horas a algo que en la mayoría de los casos pasa ante la indiferencia de los demás. Y lo que es mucho peor, a la luz de la arbitrariedad de la que ya he hablado. Por tu constante fe en la poesía, Inés María Guzmán, y tanto otro como tú, merecéis que vuestras obras sean conocidas y difundidas. A eso hemos venido aquí y para eso sirven estos actos, para dar a conocer urbi et orbi lo que algunos seres sensibles como tú han ido creando con el esfuerzo de su voluntad y con el fuego de su creencia. Gracias, Inés, por mantenerte fiel a la poesía siempre y frente a todas las dificultades y contra todas las adversidades.